Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque en esta hermosa hora pues Él nos permite una vez más estar con ustedes, ¿verdad? Aquí en esta hermosa radio, El Verbo Divino, transmitiendo nuestro programa Edificando Nuestra Alma a través de la Biblia. Les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, esperando que la bendición de la tripersonalidad de Dios esté con cada uno de ustedes. Amado hermano, saludamos a todos los cibernautas, todos aquellos hermanos y amigos que están conectados a través de Facebook Live en la página de nuestro hermano José Luis Chávez, ¿verdad? Ahí aparece por José Peñate, ahí aparece, ese es el Facebook donde transmite nuestra radio, ¿verdad? El Verbo Divino. Les saludamos desde aquí, desde cabina de radio, ¿verdad? Del Verbo Divino, municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, República del Salvador, Centroamérica. Dios bendiga su vida, bendiga su alma, su mente, su corazón y su espíritu. En esta hermosa hora vamos a meditar en la santa y bendita palabra. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Le vamos a dar espacio, le vamos a dar un par de segundos para que usted abra su Biblia, para que usted busque la cita de Apocalipsis 14, versículo 4, ¿verdad? Para que así usted sea edificado a través de la santa y bendita palabra de Dios. Dije Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice tal como está escrita: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, Padre eterno, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, Señor amado. Gracias, Cristo Santo, gracias, Padre eterno, gracias, Cordero de Dios, gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos una vez más estar en esta hermosa cabina de radio, Señor, para darte la gloria, la honra y la alabanza. Dios amado, tu palabra dice: sin mí nada podéis hacer, así es de que por eso te damos gracias. Porque eres tú quien permite, Señor, que estemos en este hermoso lugar. Eres tú quien permite, oh Dios, que nuestros hermanos y amigos estén en sintonía de esta señal de bendición, señal que rompe barreras a través de los aires, Señor, que derriba todo obstáculo que Satanás esté poniendo en la vida de las personas, Señor, en los hogares, porque esta señal de radio, Dios mío, está edificando miles de hogares a nivel mundial, porque estamos llegando a miles de personas de muchas naciones, de muchos países, de muchos pueblos, ciudades, cantones, municipios, qué sé yo, cómo se llamen esos lugares. Desconozco hasta dónde esta señal esté llegando, pero sí sé que hasta donde está llegando, ahí hay bendición, ahí hay poder, ahí hay unción y autoridad de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú te mueves, Señor, a través de estas ondas sonoras. Tu Espíritu Santo se manifiesta, oh Dios, a través de cada uno, Señor, de las personas que están en sintonía. Dios amado, te pido en esta hermosa hora, en el nombre bendito de Jesús, que asistas a cada persona que está en sintonía de este hermoso programa, que llegues hacia él por medio de la presencia de tu Espíritu Santo, que sea tu poder y tu autoridad, Dios mío, manifestándose, oh Santo de Israel, en esa vida. Padre, si hay algún enfermo en esta hermosa hora, Santo Rey, Santo Maestro, yo te suplico, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Padre eterno, que tú te manifiestes con gran poder y con gran gloria,
gloria. Tu palabra dice que sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Dios mío, en el santo nombre de Jesús clamamos en esta hora, Padre eterno, porque tú sanes y limpies de toda enfermedad aquel que está poniendo su mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. El único camino, la única verdad y la única vida proceden de Cristo Jesús, porque dice tu palabra, Santo Rey, Santo Maestro, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente, aleluya, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Padre eterno, gracias, Cristo Santo, por dejar sentir tu presencia, por dejarte, Señor, sentir en cada corazón, en cada alma. Oh, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se está manifestando en el corazón, en el alma, en la mente y en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre eterno, que tu Espíritu Santo invada ese hogar, invada ese automóvil, Señor, invada, Dios mío, esa área de trabajo donde mi hermano y amigo están en sintonía, esa habitación, Rey eterno, donde está sonando Radio Verbo Divino. Allí sople de tu presencia, Señor, allí sople tu Espíritu Santo, bendición, unción y poder sobre todo aquel que crea, porque tu palabra dice, Señor, que al que cree todo le es posible. Santo Rey, Santo Maestro, manifiestes en la necesidad de mi hermano, manifiestes en la necesidad de mi amigo, Padre eterno. Rompa yugo, rompa atadura, rompa cadena. Oh Dios amado, echamos fuera todo demonio, todo principado, en el santo y bendito nombre de Jesús. Declaramos que hay libertad para el cautivo, declaramos que tu palabra es poder y potencia en el reino de los cielos y en la tierra también. Declaramos, Dios mío, que tu palabra se mueve por otras ondas sonoras, que tu Espíritu Santo está obrando en esa cama de hospital, que tu Espíritu Santo está sanando todo enfermo en esta hora. Santo Rey, Santo Maestro, la fe es la que mueve montañas, Padre eterno. Tú dijiste, amada aquella mujer, yo te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así le dijiste a Marta, hermana de Lázaro. Pues en esta hora, hermano, el Rey te está diciendo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque al que cree todo le es posible. Y en el nombre bendito de Jesús hay poder en su presencia, hay poder en su nombre. Cuando usted y yo invocamos ese nombre bendito, la presencia de Dios se manifiesta. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Cordero Santo, gracias por tu piedad, gracias por habernos alcanzado, gracias por manifestarte, porque aún siendo pecadores, aún siendo indignos, aún siendo hombres imperfectos, tu presencia, tu poder y tu autoridad se manifiestan en cada uno de nosotros. Oh Cordero Santo, en esta hora nos disponemos a meditar en tu palabra. Te pedimos tu cobertura, te pedimos tu asistencia. Oh Espíritu Santo de Dios, manifiéstese en cada corazón, en cada alma. Oh Santo Espíritu de Dios, en esta hora venga ministrando, venga limpiando, venga purificando, venga dando esa sabiduría, esa fe, esa confianza, esa estabilidad, esa fortaleza a cada uno de mis hermanos. Padre, bendice mi mente, mi alma y mi corazón, y ayúdame, Señor, a ser un instrumento de bendición para todo aquel que está en sintonía de este hermoso programa. Oh Dios, nos entregamos en cuerpo, mente, alma y espíritu para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es Rey de reyes y Señor de señores, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios siga añadiendo bendición en esta hermosa hora, mi amado hermano, mi amado amigo. Seguimos en pie de lucha, seguimos en pie de batalla, ¿verdad? Seguimos adelante, glorificando, exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. Mi amado hermano, en esta hermosa hora, ¿verdad? Vamos a deleitarnos por medio del estudio de la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a regocijarnos bajo el tema siguiendo e imitando los ejemplos del Cordero de Dios. Le dije,
siguiendo e imitando los ejemplos del Cordero de Dios. Nosotros, mi amado hermano, como iglesia cristiana evangélica, estamos obligados a imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos obligados a seguir los pasos que el Maestro nos ha dejado trazados a través de su santa y bendita palabra de Dios. Nuestra cita base para esta hermosa meditación de la palabra es Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, que dice a la Escritura: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahí estamos hablando, mi amado hermano, que es nuestra cita base, y por eso sacamos el tema, siguiendo e imitando los pasos del Cordero de Dios. La palabra de Dios, mi amado hermano, aquí nos presenta una visión dada al apóstol Juan allá en la isla de Patmos, ¿verdad? Como usted sabe la historia, y muchos cristianos evangélicos la sabemos, tal vez los amigos no la sepan, y por eso me voy a atrever a recordarla. El apóstol Juan, mi amado hermano, mi amado amigo, fue detenido, fue llevado preso por causa del testimonio de Cristo. Lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 1. Él fue detenido y fue llevado a la isla de Patmos. La isla de Patmos era una prisión, ¿verdad?, que tenía el Imperio Romano en aquel tiempo, una isla rocosa donde llevaban a los peores criminales y allí los dejaban, ¿verdad?, en el abandono, encerrados. Sí, era una penitenciaría, por decirlo así, como mencionar Zacatrás en Estados Unidos. Pues allí fue llevado el apóstol el apóstol Juan, con el propósito de callarlo, con el propósito de que ya no siguiera predicando la santa y bendita palabra de Dios. Pero Satanás se equivocó, porque Satanás quiso detener el ministerio del apóstol Juan, pero no fue que Satanás lo llevara allí. Satanás solamente hizo lo que tenía que hacer bajo la voluntad permisible de Dios. Cuando lo llevan a la isla de Patmos, pues allí Dios le revela la bendición del libro profético de Apocalipsis al gran teólogo Juan, ¿verdad? El teólogo Juan allí recibe esta hermosa bendición. Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, Dios le revela la profecía de los acontecimientos proféticos, ¿verdad?, que algunos que ya sucedieron y otros que están por suceder. Entonces, allí nos presenta una visión dada a él en el capítulo 14, versículo 4. Aquí se ve, mi amado hermano, bien claro en esta porción bíblica, ¿verdad?, que él es fiel ante el trono de Dios, ¿verdad? O sea, se nota que él estaba tomado en cuenta, era tomado en cuenta como una persona fiel ante Dios Todopoderoso. También, mi amado hermano, podemos ver, ¿verdad?, que en esta porción bíblica habla de estas personas que fueron fieles a Dios, de estas personas que están delante del trono de Dios, porque recuerde, aquí dice bien claro: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estamos viendo analizando una visión, ¿verdad?, en el reino de los cielos, una visión profética, ¿verdad?, en el reino de los cielos, en el trono celestial. Hay personas que no creen en el reino de los cielos, no creen que existe el trono celestial, tiene otro tipo de doctrinas, tiene otro tipo de enseñanzas, pero que Jehová reprenda al diablo, porque la verdad es Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo existen, y todo aquel que no les alabe, no le exalte, no le glorifique, ¿verdad?, será juzgado en aquel gran día. También podemos ver que estos hombres no se involucraron con la idolatría ni con el adulterio espiritual.
ellos se consagraron a Dios, siguieron los pasos del Cordero, ¿verdad? Por eso el tema, siguiendo e imitando los ejemplos del Cordero de Dios. Allí dice en el versículo 4, bien claro, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, ellos no se apartan ni a diestra ni a siniestra. Si el Cordero se mueve 3, 4 metros, ellos se mueven. Si el Cordero se mueve hacia el frente o hacia algún costado, allí se mueven ellos. Allí dice bien claro el versículo, ellos son personas que se consagraron a Dios siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Ahora bien, nosotros como humanos tenemos que seguir e imitar los ejemplos de estos seres celestiales, ¿verdad? Para empezar, vamos a ver como punto número 1, ¿qué es seguir al Cordero? ¿Qué es seguir al Señor? ¿Qué es seguir a Jesucristo? Seguir a Jesucristo, mi amado hermano y mi amado amigo, es seguir sus ejemplos, imitar sus ejemplos. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? La santa y bendita voluntad del Maestro, expresada por Él mismo, ¿verdad? También en los evangelios Él expresó su voluntad. También está reflejada en el Antiguo Testamento, está reflejada también en las 14 cartas paulinas, está reflejado en los libros proféticos. Entonces, seguir al Cordero, mi amado hermano, es hacer sus ejemplos, imitar sus ejemplos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15, nuestro amado Señor Jesucristo nos habla de la siguiente manera, según la palabra está escrita, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. El Dios Santo, sublime y poderoso, el santo y bendito Cordero de Dios, aquel que fue inmolado en la cruz, aquel que se entregó en cuerpo, alma y espíritu, nos está enseñando, nos está recalcando que Él nos dio el ejemplo, que tenemos que practicar, que tenemos que obedecer, que tenemos que seguir al pie de la letra sus estatutos, sus reglamentos, sus mandamientos. Seguir a Cristo, mi amado hermano, también es seguir sus pisadas. Seguir las pisadas de Cristo, mi amado hermano, lo podemos describir por medio de la cita bíblica del apóstol Pedro. En Primera de Pedro, mi amado hermano, capítulo 2, versículo 21, dice la santa y bendita palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice el apóstol Pedro a través de la revelación santa y bendita del Espíritu Santo de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es lo que tenemos que hacer. Los verdaderos cristianos de Dios, los verdaderos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, los verdaderos hijos del Altísimo, debemos de seguir a Cristo, debemos de seguir sus pasos. Si el Maestro no caminaba hacia los lugares donde se predica, se profetiza, donde la idolatría, donde se practica la falsa doctrina, pues el cristiano evangélico no tiene que hacerlo también. Seguir a Cristo, mi hermano, es seguir sus pisadas. Seguir las pisadas del Maestro Jesucristo implica sacrificar nuestros deseos y nuestras aspiraciones. O sea, implica imitarlo, seguir sus ejemplos, seguir su forma de ser. Pero para ello tenemos que sacrificar nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Muchas personas han dejado de seguir a Cristo por no dejar el baile, por no dejar la bebida alcohólica, por no dejar la droga, por no dejar el sexo ilícito, por no dejar la fornicación, el adulterio. Seguir a Cristo, mi amado hermano, es apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado. El Maestro Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 14, dice, versículo 24, Mateo 16, versículo 24, dice su santa y bendita palabra, ¿verdad? Dice a la letra,
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Maestro Jesucristo nos está diciendo, mis amados hermanos, que nosotros debemos de seguir sus pisadas, debemos de pedirle a Dios que nos llene de fe, que nos llene de fortaleza, que nos llene de sabiduría para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo, para que reflexionar en la forma en que Él anda. Libro de Mateo, le dije, capítulo 16, versículo 24, dice la bendita palabra de Dios, dice el Señor, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso implica seguir al Maestro, seguir las pisadas del Maestro, mi amado hermano, es padecer por la causa de Cristo. Mire, la palabra bien clara dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, ya no vamos a hacer lo que mejor nos parece, ya no vamos a vivir como nosotros queremos o como mejor nos parezca. Debemos de seguir las pisadas del Maestro y para ello debemos de negarnos a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, a nuestras propias forma de pensar, y debemos de seguir el ejemplo que Dios nos ha dado. Luego dice el versículo, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz, mi amado hermano, significa sacrificio, significa esfuerzo, significa que usted y yo tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que nosotros queremos o como nosotros queremos. Seguir las pisadas del Maestro, mi amado hermano, mi amado amigo, implica también padecer muchas tribulaciones. Fíjese, mi amado hermano, que hoy en día, aunque las personas se molesten porque uno revela la verdad y señala ciertas prácticas erróneas, ciertas doctrinas erradas que se están predicando en día, doctrinas de prosperidad, doctrinas de acomodamiento, doctrinas de liberalismo, pues esas son falsas doctrinas. Dice que seguir al Maestro, mi amado hermano, mi amado amigo, implica padecer muchas tribulaciones. O sea, el Evangelio, como decimos los salvadoreños, no es comida ni bebida. El servir a Cristo implica sufrimiento, implica quebranto, implica persecución, implica que usted va a ser aborrecido, va a ser señalado, va a ser maltratado, va a ser excluido, a veces hasta de la misma familia, a veces pues de la sociedad, a veces somos excluidos en los colegios, en las universidades, en las comunidades, allí en las colonias, en el vecindario. ¿Por qué? Porque ya no nos acoplamos, ya no seguimos la ruta de las personas, ya no seguimos el destino, las prácticas, las ideas, las costumbres que ellos siguen o practican. Entonces, seguir a Cristo, mi amado hermano, como le estoy diciendo, es necesario. Para seguir a Cristo, padecer muchas tribulaciones. El apóstol Pablo nos da el ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, nos dice el apóstol Pablo bien claro, confirmando los ánimos de los discípulos, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, la palabra de Dios, mi amado hermano, mi amado amigo que me sintoniza en esta hermosa hora, nos está confirmando en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, que es necesario que padezcamos la tribulación, es necesario que suframos por la causa de Cristo. Entonces, el Evangelio implica situaciones difíciles. El ser siervo de Dios implica situaciones difíciles. También seguir al Señor Jesucristo
es tratar de vivir la vida que Él vivió, pensar como Él pensó, hablar como Él habló, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, la idea es imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy en día hay muchas pseudo iglesias cristianas evangélicas que ya no están siguiendo el ejemplo del Maestro Jesucristo, que ya no se están humillando, ya no se están esforzando, ya no quieren sacrificarse, no, que están predicando un evangelio light, un evangelio cómodo, un evangelio a mi manera, un evangelio errado, un evangelio fácil, un evangelio sencillo, ligero, próspero. Que Jehová reprenda al diablo. El evangelio de Jesucristo es tal como lo revela la santa y bendita palabra de Dios. El evangelio de Jesucristo debe de vivirse, debe de practicarse tal como el Señor lo ordena, porque la palabra de Dios es bien clara y dice en el evangelio de San Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Entonces, cuando usted y yo, mi amado hermano, mi amado amigo, nos apartamos del verdadero camino, nos apartamos de la verdadera doctrina, entonces dejamos a un lado la cruz de Cristo, dejamos a un lado al Cristo mismo y empezamos a servirle a Satanás y a sus demonios. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, dice la santa y bendita palabra de Dios: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oiga, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, la palabra de Dios nos obliga, nos insta, nos hace reflexionar a que nosotros debemos de practicar el evangelio tal como Cristo lo practicó. Ciertamente, mi amado hermano, hay que reconocer que como personas humanas tenemos muchos defectos, tenemos muchos errores, pero también el Señor, a través de su palabra, le dice a su siervo Josué, allá en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, le está pidiendo que haga un esfuerzo, le está pidiendo que ponga empeño, que ponga ánimo de su parte para tratar de la mejor manera de hacer bien las cosas. Entonces, seguir a Cristo es necesario que practicar lo que Él practicó. Porque ¿qué dice la Escritura? Bien claro, que dice que el que quiera seguir a Jesucristo tiene que andar como Él anduvo. Que Dios nos ayude, mi amado hermano. Como personas redimidas por nuestro amado Señor Jesucristo, tenemos que consagrarnos más a Dios, tenemos que servirle más a Dios. Debemos de apartarnos, mis amados hermanos, mis amados amigos, mire, debemos de apartarnos de la contaminación. ¿Por qué? Porque si usted y yo no nos apartamos de la contaminación, perderemos el derecho al entrar al reino de los cielos. Muchas personas hoy están predicando que la salvación es por gracia, que la salvación es por amor, que la salvación es por misericordia. Y es cierto, no vamos a negar eso. La Biblia estipula que es por la misericordia, el amor y la piedad de Dios hacia con cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que la Biblia no exija que usted y yo andemos un poco honestamente. ¿Por qué no decirlo honestamente? Que andemos como Dios exige. Como personas redimidas, le vuelvo a recalcar, es necesario que como personas redimidas por Cristo Jesús nos consagremos a Dios y nos apartemos de toda contaminación. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, por medio de la santa y bendita palabra de Dios, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Mi amado hermano,
No estamos hablando de que hay que ser enemigos de las personas que no aman a Cristo o que no sirven a Cristo. No, estamos hablando de que no nos debemos unir a las prácticas que ellos ejercen. No nos debemos unir o seguir los ejemplos que ellos están dando. La palabra es bien clara y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulo. Y cualquiera me va a decir: hermano, pero eso está hablando de una unión marital. Si usted se pone a estudiar la palabra y agarra este versículo desde el ámbito espiritual, no desde el ámbito físico o carnal, ¿verdad?, o marital, entonces en el ámbito espiritual, unirse en yugo desigual con los incrédulos es practicar las cosas que ellos practican, es seguir los caminos que ellos siguen. Y recordemos que nosotros debemos de seguir e imitar los ejemplos de Cristo. Entonces no debemos, amados hermanos, seguir esos ejemplos, no debemos de contaminarnos con ese tipo de prácticas, porque eso es pecado delante de Dios. Seguir a Cristo, mi amado hermano, mi amado amigo, es oír su voz, es escuchar su mandamiento, es reflexionar en su palabra. La palabra bendita de Dios es la que nos da la salvación, es la que nos señala el camino a seguir, es la que nos dice cómo debemos de andar delante de la presencia de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27, dice el apóstol Juan en el versículo 27 del capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero dice bien claro el Señor: mis ovejas oyen mi voz. O sea, de nada sirve, mi amado hermano, que usted y yo estemos dentro de una iglesia evangélica, que usted y yo asistamos al culto todos los días, que demos diezmo, que demos ofrenda, que seamos líderes, que seamos siervos dentro de la obra, que seamos serviciales, cariñosos, que seamos diezmadores, ofrendadores. De nada sirve si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque dice el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas oyen mi voz. O sea, debemos de escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios debemos de practicar lo que Él quiere que practiquemos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que buscar a Cristo Jesús. En segundo lugar, tenemos que ver también que hay personas que no quieren seguir a Cristo. Hay muchas personas, tal vez dentro de su familia, tal vez dentro de su trabajo, dentro de su escuela, de su universidad, sus vecinos, qué sé yo, su padre, su madre, su esposa, su esposo, o tal vez sus hijos no quieran seguir el camino de Cristo. Es duro, pero hay que predicar el evangelio y hay que dejar que Dios obre en ellos. Debemos de interceder. Pero ¿por qué estas personas no quieren seguir a Cristo? ¿Verdad? Porque Dios condena sus prácticas y sus creencias. Hay personas que se molesta cuando se le predica la verdad de Cristo. Hay personas que se enoja cuando usted le dice la verdad de Cristo. Conozco cierto político que de aquí de nuestro país, que yo le hice ver ciertas cosas el año antepasado, ¿verdad? Discutimos un tema por las redes sociales y él me refutó muchas cosas, pero lastimosamente él no quiere seguir a Cristo, él quiere seguir la religión. Dios está tratando con él, Dios le ha demostrado, según he visto yo, el poder y la autoridad que él tiene, pero él no quiere humillarse. Entonces el Cordero de Dios condena las prácticas erradas. Esas personas por eso no quieren seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le señala sus errores. El hombre es orgulloso, los humanos somos orgullosos y no nos gusta que nos corrijan. Entonces por eso no quieren ellos seguir
a Cristo Jesús, ¿verdad? Y el Señor lo dijo bien claro en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44, dice el Señor conforme la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien claro, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque la voluntad y los deseos del diablo quiere hacer. El mundo no quiere humillarse, las personas no quieren humillarse a la palabra de Dios, y el que no se humilla a la palabra de Dios, lastimosamente se quedará, y se quedará su vida. Las palabras del Cordero de Dios son duras, las palabras de Dios son fuertes. Mire, tanto así, amado hermano, en el Evangelio de San Juan podemos ver capítulo 6, versículo 60, allí dice bien claro, ¿verdad? En San Juan 6, versículo 60 dice la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién la puede practicar? ¿Quién va a poder cumplirla? Sí, la palabra de Dios es dura. Y como podemos ver en el versículo 61, dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, no lo dijeron en voz alta, lo dijeron entre sí, murmuraron entre ellos. Y el Señor les dice: ¿y por eso estás molestos? Porque te estoy corrigiendo, porque te estoy diciendo cómo debes de vivir para entrar al reino de los cielos. ¿Por eso estás murmurando? Entonces, los mismos discípulos sintieron dura la palabra de Dios, los mismos discípulos retrocedieron. ¿Por qué? Porque no aguantaron la voluntad de Dios, no soportaron la doctrina. En el versículo 66 del mismo capítulo 6 de San Juan dice bien claro: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mi amado hermano, esto quiere decir que no solo fueron 12 discípulos, fueron más discípulos los que andaban siguiendo al maestro, pero solo 12 culminaron la carrera, solo 12 terminaron, se graduaron del seminario bíblico que Cristo Jesús les estaba dando. Dice bien claro, mire, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, mi amado hermano, el que retrocede del evangelio, el que le da la espalda a Cristo, eso no le agrada a Cristo. Y para muestra un botón, fíjese en la cita bíblica que acabamos de leer, tiene la marca de la bestia. Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, si usted y yo no le servimos a Cristo, le vamos a servir, usted ya sabe a quién. Así es de que Dios nos ayude. Las palabras de Dios deben de seguirse. Las personas no quieren ser corregidas, las personas no quieren. Es cierto, los cristianos evangélicos fallamos, pero el Señor dice: mira que te mando y te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Hermano, yo sé que usted ha fallado, yo he fallado también, pero nada cuesta, mi amado hermano, tirarse de rodillas, pedirle perdón a Dios, ponernos de pie con la frente en alto y seguir adelante peleando la verdadera batalla, proclamando el reino de Cristo, confesando nuestros errores y nuestros pecados. Y si hemos ofendido a alguien, hay que ir y pedirle perdón, porque es mejor humillarnos en esta tierra que quedarnos a padecer el tormento eterno por no seguir los pasos de Cristo Jesús. Debemos estar conscientes, mis amados hermanos y amigos, que el camino de que Cristo exige nunca ha sido y nunca será fácil. Pues también para nosotros nunca ha sido fácil, pero Dios, mi amado hermano, nos sacará en victoria, mi amado hermano. Esa es la confianza. Miren, el Salmo capítulo 34, versículo 19, dice la santa bendita palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, dice la palabra de Dios.
Y cualquiera me va a decir, hermano, pero no hay justo ni aun uno. Es cierto, la palabra de Dios está hablando de justo. Yo no soy justo porque me equivoco, pero somos justificados por medio del sacrificio santo, vivo, puro y agradable de Cristo en la cruz del Calvario. Usted tiene errores, yo tengo errores, pero la Biblia dice bien claro, hijitos míos, si alguno de vosotros ha cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es fiel en perdonar. O sea, si usted y yo pedimos perdón, si usted y yo nos humillamos, Cristo nos perdona, nos limpia y nos purifica. Punto número 3, los caminos del Cordero son sacrificados. No es fácil seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica un sacrificio. Hay gente que cree que cuando va a llegar al Evangelio las situaciones adversas se van a terminar. Y hay muchos hijos del diablo, porque no les puedo llamar de otra manera, que andan predicando falsa doctrina, que cuando lleguen al Evangelio van a ser prósperos, que Dios los va a bendecir, que Dios los va a prosperar, que Dios les va a dar una casa, que Dios les va a dar un carro, le va a dar un avión, un helicóptero, etc. Que Dios tenga misericordia de esos hijos del diablo, que los toque, que se humillen y que se arrepientan, porque el Evangelio de Cristo es cuesta arriba y con la cruz en el hombro, mi hermano. No es fácil. El camino de Cristo siempre será sacrificado. Los caminos del Cordero de Dios siempre fueron difíciles. Los caminos de Cristo Jesús implicaron sufrimiento, implicaron abnegación. A pese a todo lo que sufrió, Cristo fue abnegado. Cristo nunca botó la cruz. Cristo nunca negó que Él fuera el Hijo de Dios. Cristo nunca negó la ayuda a nadie. Cada cristiano evangélico que intenta seguir al Cordero de Dios tiene que estar consciente que va a tener sufrimiento y, si es posible, va a tener que morir por la causa de Cristo. Va a tener que ser asesinado por la causa de Cristo. Entonces, todo cristiano evangélico debe de morir a lo pecaminoso. Usted y yo debemos de morir a todo pecado, a todo lo que no le agrada a Dios. Debemos de morir. ¿Por qué? Porque es necesario. Si no lo hacemos, caeremos en condenación. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 24? Dice la palabra bien claro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No va a ser fácil. La palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nos dice el apóstol Pablo, ahí en Gálatas 6, 14, dice la bendita palabra del Señor: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oiga qué linda la palabra de Dios a través de la voz del apóstol Pablo. Dice bien claro el apóstol Pablo, dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, hemos muerto para el mundo. Ya no debemos practicar las obras que practica el mundo. Debemos de practicar las obras que Dios quiere. La palabra nos expresa bien claro en Gálatas 6, 14, que nosotros tenemos que haber muerto para el mundo, y también el mundo tuvo que haber muerto para nosotros. Debemos, mi amado hermano, mi amado amigo, debemos de recorrer por los caminos del sacrificio personal. Debemos de sacrificarnos, debemos de dejar a un lado todo aquello que nos gusta, pero que no le agrada a Dios. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58 dice la bendita palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, simple y sencillamente, los caminos de Cristo Jesús implican un sacrificio personal. Esto no lo predican los señores de la doctrina de prosperidad como Cash Luna, Ronnie Chávez, las iglesias de
Tabernáculo Bíblico Bautista. Esto no lo predican las sectas, esto no lo predican los servidores del diablo. La Biblia dice bien claro que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde dormir, mi amado hermano, y siendo el dueño de todo el universo. Entonces, no prediquemos falacia, no prediquemos mentira. El Evangelio es sacrificio continuo, el Evangelio es tribulación, persecución. El Evangelio es cuesta arriba, con cruz en el hombro. Así es el verdadero evangelio. Es sacrificar los deseos de la carne para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de recorrer por el camino del amor que Cristo predicó. Esa es la idea. Como hijos de Dios debemos de imitar al Señor, ¿verdad? Pero Cristo no tan solo predicó, sino que también lo practicó. Y allí es donde nosotros tenemos también que poner de nuestra parte, porque el Señor Jesucristo todo lo que predicó lo practicó. Lucas capítulo 23 versículo 34 dice la santa y bendita palabra de Dios en Lucas, ¿verdad? Capítulo 23, versículo 34, el Señor nos da el ejemplo bien claro, mi amado hermano, cómo quiere que usted y yo sigamos sus pisadas. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Mire qué lindo el amor de Dios. Cristo no solo predicó del amor, sino que lo practicó. Dios perdonó a aquellos que crucificaron al Señor. Y usted me va a decir, no los perdonó. Si el Hijo le pidió que los perdonara, ¿por qué no los iba a perdonar el Padre? Dios siendo Dios, o sea, Jesucristo siendo hombre, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, le pidió al Padre que perdonara a esa gente. Entonces, si la Biblia dice que Él le pidió que los perdonara, yo creo que el Padre los perdonó. Así es de que si Dios fue capaz de practicar ese amor con aquellos que lo mataron, que lo azotaron, que lo hirieron, que lo vituperaron, que lo escupieron, que le hicieron miles formas, miles daños, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar a las personas que nos ofenden? Los corazones amargados, llenos de ira, de rencor, no entrarán al reino de los cielos. Debemos de recorrer por el camino de Cristo Jesús, de vencer las pruebas y las tentaciones. Debemos de esforzarnos, amado hermano, para vencer las pruebas y las tentaciones, amado hermano. Las pruebas y las tentaciones están a la orden del día. Las pruebas y las tentaciones nunca se van a acabar para el cristiano. Las pruebas y las tentaciones se terminarán el día que usted y yo muramos o el día que suene la final trompeta. Pero antes de eso no hay descanso para el cuerpo del cristiano evangélico, porque siempre van a haber pruebas, siempre van a haber tribulaciones. En el libro de los Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice bien claro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, vamos a fallar, vamos a pecar, pero Dios nos va a perdonar, Dios nos va a comprender. Tampoco estoy diciendo que va a estar pecando a cada momento usted y yo, porque Dios nos ama como pecadores, pero odia también el pecado. Hebreos capítulo 2 versículo 17 y versículo 18 también dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué quiere decir? Cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación, cuando llegue la dificultad, y usted y yo, por falta de valor, por falta de sometimiento, por falta de búsqueda tal vez a Dios, o por falta de voluntad propia, caigamos en esa tentación, caigamos en ese pecado. Este versículo me está diciendo a mí que Él es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados.
Pero no desmayemos, sigamos adelante. Debemos de recorrer los caminos que Cristo recorrió. Debemos de caminar por los caminos donde Cristo caminó. Debemos de recorrer el camino del despojo voluntario y de los privilegios y de los deseos de la carne, de la mente. Debemos de abandonar, debemos de despojarnos, oiga bien, voluntariamente de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, mi amado hermano, mi amado amigo, corremos el peligro de ir a parar al infierno juntamente con Satanás. La Biblia es bien clara. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 al 7 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús se entregó por usted y por mí. Cristo Jesús se despojó de su divinidad, se despojó de su poder, de su autoridad, se despojó de toda la autoridad que Él tiene como Dios. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Por eso nosotros debemos de despojarnos voluntariamente de todo lo que no le agrada al Señor. ¿Verdad? Debemos de seguir al Señor, al Cordero. ¿Por qué? Debemos de seguirlo para no andar en tinieblas. El que sigue a Cristo jamás andará en tinieblas. Lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Bien clara la Escritura. San Juan 8, 12 dice la bendita palabra de Dios. En San Juan 8, 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, mi hermano, la clave. Amigo, ahí está la clave en seguir a Cristo Jesús. Porque si seguimos a Cristo, no andaremos en tinieblas. Debemos de seguir a Cristo para tener vida eterna, porque el que no sigue a Cristo y sigue a otro, no tendrá vida eterna. Mentira que Mahoma salva, mentira que Alá salva, mentira que Buda salva. No, el único que salva es Cristo. La Biblia dice bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Pero las personas quieren seguir a lo que ellos creen que deben seguir. Y la Biblia no dice eso. Debemos de seguir a Cristo para tener vida eterna. Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 27 y versículo 28 dice la santa y bendita palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios por esa palabra. Mire qué lindo. Debemos de seguir a Cristo para tener vida eterna, mi amado hermano, mi amado amigo. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Debemos de seguir a Cristo para estar donde Él está, mi amado hermano. Si ese es el propósito, por eso tenemos que sufrir, por eso tenemos que padecer, por eso tenemos que despojarnos de todo lo que no le agrada a Dios para poder estar con Él en la gloria eterna. San Juan capítulo 12, versículo 26 me confirma la promesa de Dios. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya, bendito sea el Señor. Mire, amado hermano, qué promesa más linda. Aquí dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, dice, le honrará. Gloria a Dios por esa palabra. Qué lindo el Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amado amigo que has escuchado este mensaje, amado hermano que has estado en sintonía con nosotros,
Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvarnos a todos. Pero es menester, es necesario que tú y yo reflexionemos en nuestra conducta ante Dios. En esta hermosa hora Dios te ha hablado. Dios te ha dicho que te ama, que tiene un lugar especial para ti. Eres tú quien decide si tomas el camino que Cristo nos marcó, que Cristo nos enseñó, o si sigues tal como estás. Dios te ama y quiere bendecirte, pero si tú no le sigues, difícilmente entrarás en el reino de los cielos. Así es de que en esta hora yo te invito a que busques a Cristo Jesús. No busques la religión, no busques los ídolos, no busques los santos, no busques las tradiciones. Busca al Cordero Santo bendito de Dios, Jesús de Nazaret, el único que murió en la cruz del Calvario, el único que derramó su sangre para limpiar todo pecado. A Él es al que tienes que buscar. Ante Él es que debes humillarte. A Él es al que tienes que servir y aceptar como tu único y suficiente Salvador. Acéptalo. El tiempo del fin está cerca. El día en que el Señor sonará la trompeta está pronto a suceder. Y si tú no le has aceptado, tu alma se condenará en el mismo infierno. Que Dios nos ayude. Yo te aconsejo que busques a Cristo Jesús, que te humilles delante de Él, que le pidas perdón para poder tener parte en la vida eterna. Oramos a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Santo de Israel, en esta hermosa hora, yo siento tu presencia en mi ser. Yo siento tu autoridad sobre mi mente, mi alma y mi corazón. Padre, yo siento que tú estás obrando en esos corazones. Oh, Santo Espíritu de Dios, en esta hora, yo siento que tú has tocado los corazones de aquellos que se han dejado ministrar. Porque muchos han escuchado el mensaje, pero no todos lo han recibido. No todos abrieron la puerta del corazón, pero tú has tocado a aquellos que se han dispuesto a recibir tu palabra. Dios mío, te ruego que los perdones. Dios mío, te ruego que inscribas su nombre en el libro de la vida y que les ayudes a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino solamente por el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Dios, gracias por este programa. Bendice a todos mis hermanos, a todos mis amigos. Bendice mi ministerio cristiano, profético, evangélico, el Verbo Divino. Bendice su pastor general, bendice sus pastores asociados y bendice todo cristiano evangélico en el mundo. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.